Shabbat Shalom. En esta tarde de Shabbat quiero compartir un tema que es muy hermoso y también es bastante importante de cómo está nuestro accionar y por supuesto nuestras palabras para poder santificar el nombre de Hashem. En hebreo es Kiddush Hashem. Entonces vamos a ver la definición a lo que se refiere y así también nosotros poder tener esa bendición de poder ser esos hijos que el Eterno requiere de nosotros de poder santificar su nombre en todo tiempo. Vamos a decir que el Kiddush Hashem se define como la promoción del nombre de Dios en el mundo, demostrando su omnipresencia, su omnisciencia, su poder absoluto y su soberanía sobre la humanidad. Un acto de Kiddush Hashem despierta la conciencia positiva sobre la presencia de Dios en el mundo. En contraste, el Hilul Hashem, que es la profanación del nombre de Hashem, socava la conciencia positiva de Dios en el mundo. Entonces vemos que el Kiddush Hashem es la misbah que está dada por el Eterno para que podamos nosotros santificar su nombre divino. Hashem ordenó, y yo seré santificado en el medio de los Benei Israel. Esto está en Vayikra o Levítico, capítulo 22, 32, que dice lo siguiente. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Hashem que os santificó. Entonces, como decíamos, la misbah de santificar el nombre divino nos obliga a sacrificar cualquier cosa que poseemos, aún nuestras vidas, antes que ceder y negar la creencia en la existencia de Hashem y la unidad y la verdad de su Santa Torá. Hay un punto donde podemos ver que aun si solo accedemos a ese pedido externamente y seguimos siendo creyentes en el corazón, faltamos al cumplimiento de esta misma. Las condiciones bajo las cuales estamos obligados a sacrificar nuestras vidas son idénticas a aquellas enumeradas en el capítulo anterior al que habíamos dado en lectura anteriormente, de no profanar el nombre de Hashem. Hay tres pecados capitales. Primero vamos a ver si le pidieran que cometa uno de los tres pecados capitales, o sea, el asesinato, la adoración de ídolos o inmoralidad sexual. Un judío debe entregar su vida antes que pecar de esa manera, ya sea en público o en privado. Si se le solicitara que transgreda alguna misbah, con excepción de las tres antes mencionadas, debería cometer el pecado antes que perder su vida, salvo en dos casos. Primero, si 10 judíos se encuentran presentes, debe sacrificar su vida antes que violar alguna misbah de la Torá. Y en el segundo punto, durante un periodo de persecución religiosa, uno debe sacrificar su vida para evitar violar la Torá, aún una transgresión menor, inclusive si fuera desafiada en privado. ¿Cuál es la naturaleza de esta misma? El privilegio y responsabilidad principal de cada judío es generar relaciones públicas positivas para Dios a través de nuestra adhesión leal a su Torá. Ciertas misbot claramente logran este objetivo, como por ejemplo comer masá en Pesach. Cuando estamos en una semana entera limpiando migas de pan en todos los rincones de nuestra casa, la única motivación posible para esto es que Dios lo haya dicho. Al comer masá, hacemos que aumente el respeto por Dios en el mundo y esto es la esencia del Kiddush Hashem. Otro ejemplo evidente en la misbah del Brit Milá, la circuncisión. ¿Quién le haría esto a un inocente bebé fuera de un hospital y sobre tan delicada parte del cuerpo? Por lo tanto, cuando un judío realiza el Brit Milá, hace un Kiddush Hashem, haciéndonos tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay dos aspectos de la misbah del Kiddush Hashem que podemos cumplir en nuestra vida diaria.
Vamos a ver, por ejemplo, que cualquiera puede santificar el nombre del Todopoderoso cuando se enfrenta con la posibilidad de transgredir el mandamiento de la Torá o no hacerlo, o si cumplir o no una misvá positiva. Si se abstiene del pecado o si se realiza una misma, no porque siente presión de su ambiente o con el objeto de ser premiado, pero simplemente por una razón, por el mandamiento del Todopoderoso, su acción santifica el nombre de Hashem. En todo momento, si un judío actúa con esta motivación en mente, aún en privado, glorifica el gran nombre y cumple la misma del Kiddush Hashem. Otra oportunidad para cumplir la misma es comportarse uno mismo de tal manera que todos los que observen se impresionen por la grandeza y dignidad de un judío, que tiene una educación conforme a la Torá. Las actividades diarias de uno se convierten así en una demostración de la grandeza del Todopoderoso y su Torá. Rambán retrata a un judío cuya apariencia y conducta representa un verdadero Kiddush Hashem de acuerdo a lo siguiente. Si un judío que conoce la Torá se dirige a otros de una manera gentil y amistosa, lo recibe con una expresión alegre, no los ofende aun si lo insultan, honra aun a aquellos que se burlan de él, actúa honestamente en los negocios, no permanece sentado por mucho tiempo en las fiestas y reuniones de aquellos que ignoran la Torá, sino que está constantemente ocupado con la Torá, usa un talit con sisip y tefilín, y si además siempre se comporta con sus compañeros mejor que los requerimientos estrictos de la ley, entonces este judío realmente santifica el nombre divino. Se dice de él que él es mi servidor Israel, a través de quien yo seré glorificado. Nuestros sabios aprenden de la misma de santificar a Hashem que para todos los asuntos sagrados se requiere un quórum de 10 hombres judíos, adultos, o sea, un minyan. Solo si un minyan se encuentra presente en que leemos la Torá, recitamos el Kedushá, el Kedush, el Barjú, el Sirkat, el Kohanim, y etc. Entonces, aquí vemos que es necesario tener esta cantidad de varones, que, o sea, un minyan. Y es interesante este punto porque vemos que este minyan justamente sale cuando Moshe le pide al pueblo que envíe a los 12 espías a inspeccionar la tierra. Entonces, recordemos que 2 llegaron con un buen informe y los otros 10 llegaron con un informe negativo. Entonces, desde ahí donde se saca, ¿verdad?, esta enseñanza y también se aplica acerca de estos 10 varones que tienen que estar para poder hacer este Kiddush Hashem. Extraídos de los días están llegando por el Rabat Esriel Tauber. Aquí hay una enseñanza muy hermosa que este rabino Esriel nos enseña. Él dice lo siguiente: en verdad, cada lugar debería estar completamente lleno con la presencia de Dios. Dios es todo, cada lugar, cada tiempo. Por lo tanto, no debería necesitar a nadie para hacerlo rey. Sin embargo, por el mismo propósito de la creación, una cosa, un lugar y un tiempo tuvieron que ser extraídos del objetivo de esta realidad llamada Dios. El mundo es ese lugar, es una constricción de Dios, un lugar donde Dios es algo removido, algo escondido. Es por eso que en hebreo la palabra mundo, que es olam, también significa escondido. Esta palabra entonces es un jalar, literalmente un hueco, donde la brillantez completa de la presencia de Dios está restringida. El jalar, sin embargo, puede ser llenado. De hecho, el hombre fue puesto en este mundo con ese propósito. Cuando sea y donde quiera que el hombre llene este jalar, él produce Kedush Hashem, la santificación de Dios. Cuando sea y donde quiera que falle el hombre al hacer esto, el resultado es Hilul, o sea, una variante del Halat Hashem,
sería una profanación del nombre de Dios. Por ende, el hombre fue bendecido con llena la tierra y conquístala. En un nivel más profundo significa que el hombre es responsable de llenar el mundo físico, el mundo material con Kiddush Hashem, y conquistarlo para que en ningún lugar quede sin la presencia de Dios. Por lo tanto, Kiddush Hashem y el coronar a Dios es una misma idea. Donde quiera que nos conduzcamos de acuerdo al deseo de Dios, donde quiera que coronemos a Dios, hacemos Kiddush Hashem. El Ramban escribe que cada acto justo y bueno que hagamos cuando nadie nos está viendo es Kiddush Hashem. En otras palabras, nos quita de la cabeza el concepto de que Kiddush Hashem involucra solo la santificación de Dios en público. La idea esencial contenida detrás de santificar a Dios es hacer su deseo. Aún en las circunstancias más difíciles, los actos privados de alguna manera pueden llegar a producir las más inalcanzables santificaciones de Dios. ¿Por qué es tan difícil un acto privado? Porque la gente está naturalmente dispuesta a hacer cosas basadas en lo que los ojos piensan acerca de ellos, y se hace cosas buenas en público es por lo general por el reconocimiento de los demás. Los actos hechos en privado, por otro lado, son usualmente el barómetro de la grandeza, ya que están siendo manejados exclusivamente por la conciencia interna de cada persona. Finalmente, son los actos privados los que demuestran que la persona tiene a Dios y solo a Dios en su mente. Estos actos, por lo tanto, afirman la existencia de Dios de una manera única y muy poderosa. Una persona, por ejemplo, puede hacer un gran Kiddush Hashem cuando camina por la calle y pasa frente a un puesto de periódicos y revistas que exponen imágenes inmorales. Aunque nadie más se entere si ve o no estas imágenes, si él esquiva su mirada hacia otro lado, esto demuestra un reconocimiento de que Dios opera en su vida. Esto es Kiddush Hashem, aunque nadie se dé cuenta. El bendecir la comida con cuidado y con concentración, aceptar el yugo con un amor genuino, etc. También son formas de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem entonces se presenta en dos formas básicas, públicas y privadas. Su cualidad está basada en el grado de dificultad que se mantiene en una alianza con el deseo de Dios. Kiddush Hashem tiene también otro aspecto muy importante, las causas posteriores que no son necesariamente vistas inmediatamente o a veces no son fáciles de entender. Es como plantar una semilla, los resultados no son vistos sino hasta después. Este lapso, esta distancia entre la causa y el efecto, aumenta la dificultad de mantener la alianza con el deseo de Dios. Entonces, aquí es interesante porque también vemos que en relatos verídicos también podemos ver las acciones de nuestros hermanos judíos donde ellos también han hecho un Kiddush Hashem. Entonces, vamos a contar una historia que nos relata un rabino acerca de un judío que estuvo 7 años, estuvo en un campo de concentración. Por lo tanto, este hombre se preocupó de cada día en sus acciones de poder hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Y cuenta la historia que ya al término de esos años, ¿verdad? Donde están estos campos de concentración, ya vinieron los pueblos o los países de alianza, ¿verdad? A rescatarlo. Y dice que ahí le quedaban 2 horas para quedar en libertad. Entonces ahí había un comandante que siempre observaba a este judío. Entonces se acerca a él y le dice que en todos esos años él se fijaba que él nunca hacía nada incorrecto, se privaba de comer comida no kosher y que siempre él trataba de mantenerse, ¿verdad?, en esa fe y en su comportamiento. Por lo tanto, este comandante alemán le dice que como le quedan 2 horas
de libertad, entonces le hace elegir. Él le lleva un plato de comida no kosher, generalmente era cerdo, y le dice que si él come cerdo, si se come ese cerdo, él va a salir en libertad. Y si en cambio no se lo come, él iba a perder la vida. Por lo tanto, es aquí que este hombre no dudó y que este judío simplemente prefirió perder la vida antes de comer esa comida que no era kosher. O sea, en todo momento, hasta el último aliento de su vida, este hombre hizo un kiddush Hashem. ¿Por qué vemos esta historia? Porque vemos aquí que excluyendo los tres pecados capitales del asesinato, el adulterio e idolatría, un judío está obligado a transgredir la Torá para salvar su vida. Eso es un punto bastante importante. Sin embargo, cuando la intención del opresor es explícitamente hacer que el judío niegue la Torá, entonces, aunque le diga que cambie el color de los cordones de su zapato, el judío debe estar preparado a dar su vida por eso. Para los nazis que vieron al abuelo de este judío morir por negarse a comprometer su religión o su fe, el Kiddush Hashem fue inmediato. Sin embargo, para algunos judíos no solo no fue un Kiddush Hashem inmediato, sino llegó a ser considerado como un Kiddush Hashem. ¿Por qué razón esta historia la quise contar? Porque después, al tiempo, cuando su hija conoce la historia de su padre que estuvo a punto de estar en libertad para que ellos volvieran a encontrarse nuevamente, estar juntos, ella supo que su padre prefirió perder su vida antes de comer esa comida no kosher. Por lo tanto, ahí su hija, con ese dolor y con esa molestia y rabia que sintió, ella prefirió vivir una vida secular y se fue a vivir a Tel Aviv junto a sus hijos. Y ya cuando sus hijos estaban ya más grandes, ya eran más adolescentes, manda a uno de sus hijos a comprar cerdo a un negocio. Y dice este joven que cuando él estaba ahí en esa fila esperando su turno para ser atendido, dice que le vino a la mente la historia de su abuelo. Entonces él pensó y dijo, si mi abuelo fue capaz de dar su vida por no comer cerdo, ¿qué hago yo en esta fila? Inmediatamente se sale de ella y ahí comienza un cambio en este joven, en este nieto. Entonces él empieza de a poco a guardar los Shabbat, a empezar a estudiar la Torá. Y por lo tanto, él viene más adelante a tomar un cargo que es bastante importante, que es justamente acercar a los judíos a la Torá. Entonces, ¿por qué decíamos esto? Porque, como decíamos, años después podemos ver claramente cómo las acciones del abuelo de este judío fueron los actos más grandes de Kiddush Hashem, y de hecho, estas mismas acciones son la causa directa de una renovada unión entre Dios y el judaísmo. El propósito de la vida es generar Kiddush Hashem, reconociendo su reinado por medio de las incomparables circunstancias individuales de nuestra fe o de nuestra vida, tanto pública como privada. A menudo esto trae gran dificultad, pero precisamente ese es el propósito de una vida fácil, no necesariamente es una vida buena o una vida exitosa. Una vida significativa es aquella donde la persona encuentra en sí misma la fuerza y el coraje para soportar los efectos posteriores, que aunque a corto plazo parecen ser negativos, en realidad son el resultado de llevar a cabo el deseo de Dios. Y aunque sea ahora o después, aparentemente o no, cada acto de unión con el reinado de Dios es el Kiddush Hashem, que borra los límites del tiempo y del espacio y que tiene un efecto monumental en el manejo del universo, con el propósito mismo de la creación. ¿De dónde tomó la inspiración un israelí secular salir de la fila para comprar cerdo y cambiar su vida?
lo que la historia le estaba contando, convirtiéndose en una fuerza más en el movimiento de volver a los judíos a sus raíces. Bueno, lo tomó del poder del Kedush Hashem que realizó su abuelo, lo cual a su vez fue generado por el voltaje producido por acciones de sus ancestros y que también está ligado a los kilovatios del Kedush Hashem producido por las acciones de Abraham. La vida de Abraham fue una prueba continua. El propósito de esas pruebas fue darle la oportunidad de coronar a Dios como rey en las circunstancias más difíciles para producir y engrandecer la salida de voltaje de su Kiddush Hashem para las generaciones futuras. Cierta vez el Hatán Sofer preguntó, ¿de dónde adquirió el pueblo judío su coraje para soportar persecuciones, incluyendo la incomparable Inquisición, programas y holocaustos, solo para ser exiliados de estos inhospitalarios países y aún así reconstruir y empezar todo hasta el punto de elevarse y prosperar en un país nuevo de la noche a la mañana? Gracias al poder de Abraham, escribe el Hatán Sofer. Con cada prueba, Abraham crecía y la luz que radiaba era cada vez más brillante. El haber logrado coronar a Dios era la máxima habilidad. Aún en las peores circunstancias, Abraham transmitió esa capacidad a sus hijos. Así nosotros que venimos de la semilla de Abraham, tenemos dentro de cada uno el potencial único de convertir la oscuridad en luz. Por lo tanto, es aquí donde este tema, ¿verdad?, que nos trae en este día de Shabbat, de verdad es un tema que regocija nuestro corazón, porque el saber, ¿verdad?, que en todo tiempo, en todo lugar, ya sea en lo público, en lo privado, nosotros siempre debemos de darle la santificación al nombre de Hashem, con esa reverencia, con ese honor, con esa fe, con esa gratitud que por todo lo que Él ha hecho en nosotros, nuestras vidas, tenemos que estar siempre con esa conciencia de que nosotros tenemos que santificar el nombre bendito de nuestro amado Hashem. Espero que este tema haya sido de gran bendición para su vida, como también ha sido para la mía. Que el Eterno le bendiga. Shalom.